Pidieron la posibilidad de, primero, de saber si este personaje importante de la política argentina va a estar por aquí, por la ciudad, cómo se podía comunicar, y bueno, empezamos las tratativas para poder charlar un ratito y robarle unos minutos. Me refiero al señor Juan José Centurión, veterano de guerra de Malvinas, condecorado con la cruz al heroico desempeñó en combate, es licenciado en estrategia y organización, cursó el doctorado en ciencias políticas, ex director de la Agencia Gubernal de Control, fue director de la aduana, ex vicepresidente del Banco Nación, ex candidato a presidente. Él quería una cosa un poquito más humilde cuando lo presentaras, pero bueno, su equipo se encargó de decirme no, nada de humildad, vamos a decir lo que hizo, porque es importante tener en cuenta lo que ha trabajado una persona en su vida, ¿no? Sobre todo cuando tiene un proyecto de país. Juan José Centurión, qué gusto recibirlo, buenos días. Buen día, Gabriela, ¿cómo le va? Gracias por su llamado. No, por favor, estamos aquí en Tandil un poquito ansiosos, le digo, la gente, porque tiene muchos deseos de que venga por aquí. Usted está en pleno lanzamiento de Nos Buenos Aires, hace pocas horas estuvo por aquí cerca, en Mar del Plata más precisamente, entre otros lugares, ¿no? Con su referente allí, Marcelo Sarlenga, con los jóvenes del NOS, con otras personas de localidades vecinas. Y si yo no le entendí mal, para ponerle patria a la política. Así que me pareció unas palabras muy interesantes y queríamos arrancar por ahí. Usted sabe, Juan José, que este es un programa de campo y por ahí vamos a arrancar. Pero primero quería que nos contara un poco sobre este proyecto que usted está encabezando y con tranquilidad por estos días de visitar la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su objetivo político con esto, Juan José? Sí, nosotros, hace ya 10 días lo que empezamos a hacer es a visitar los equipos fundamentalmente de cada una de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, como primer recorrida. Bien. Y obviamente por esta cuestión de la pandemia y la psicosis que hay todavía mucha gente con el tema de la pandemia, no juntar gente, hemos reunido las cabezas de los equipos de cada uno de los municipios, de los distritos, en cada una de las secciones electorales. Y bueno, esta semana me tocó hacer la 6ª sección electoral, estuve en Bahía Blanca, y la 5ª, que estuvimos en General Pueyrredón y Mar del Plata. Bien. Y la idea ya es, en el mes de enero, lanzar toda una recorrida desde Carmen de Patagones hasta Colón, en la provincia de Buenos Aires, recorriendo de norte a sur y de este a oeste cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, así que ya voy a ir a Tandil, con todo gusto, es una ciudad que quiero mucho. ¿Ah, sí? ¿Conoce Tandil? Sí, claro, conozco Tandil, tengo muchos amigos en Tandil, estoy muy vinculado ahí a la comunidad de los vascos en Tandil, así que ya los voy a ir a visitar con mucho placer, porque quiero mucho Tandil y me gusta mucho la geografía de Tandil, la ciudad, la gente, el espíritu emprendedor de los tandilenses, es una cosa extraordinaria. Juan José, la gente del otro lado seguramente quiere escucharlo en algunas cosas puntuales, cuál es su pensamiento, y arrancamos, como le decía, por el campo, ¿no? Este es un programa de campo, que si bien es de campo, lo escucha gente que no tiene nada que ver con el campo, que es una gran alegría para mí, porque empezamos a hablar del esfuerzo y del trabajo de un sector que está totalmente ligado a la ciudad, no se puede separar. De hecho, una de las preguntas va a tener que ver con eso. Entonces lo escucha gente que empieza a valorar y conocer el trabajo del otro, y esa es una forma de uno también poder cortar esas pequeñas brechas que hay a veces entre unos y otros, que no es normal entre las personas, sino de aquellos que quieren ponerle brecha a la vida. Y usted habla de un concepto de ruralidad, algo un poco más extenso, que es hablar específicamente del campo como un elemento de producción, ¿no? Como algo donde uno puede ir a sacar lo que necesita, ¿no? Como absorber lo que necesita del campo. Cuénteme de esto. Sí, bueno, nosotros lo que decimos es que la política en los últimos 40 años ha tratado a toda la industria agropecuaria, digamos, como una vaca lechera, y la llamó el campo, ¿no? Es una vaca lechera que hay que saquear en forma sistemática, que tiene que generar 3 cosas. El campo, la política le ha pedido al sector rural 3 cosas que en el mismo tiempo son imposibles y son una
es obvio que no se puede cumplir. Primero, que sea el gran generador de divisas, para que sea el objeto de saqueo del Estado Nacional. Segundo, que sea un gran contribuyente para que sea objeto de saqueo de los municipios y de las provincias. Y tercero, que produzca alimento barato para los argentinos. Entonces lo ha tratado como una vaca lechera al campo que nunca le ha dado de comer. Nosotros le decimos que el campo es mucho más que un factor productivo. El campo es un fenómeno cultural que tiene que ver con las tradiciones, con el amor a la tierra, con los proyectos en el futuro, con una forma de ver la vida, con una forma de ver la familia. Entonces nosotros ese fenómeno que es cultural y además que es productivo, obviamente, lo entendemos como un fenómeno de ruralidad. Y lo que entendemos que el Estado Nacional tiene que tener una política de desarrollo de esa ruralidad a través no solamente del apoyo a la producción, sino al apoyo de ese fenómeno cultural que tiene que ver con nuestras tradiciones y tiene que ver con el pasado de la Argentina y además con un pasado glorioso. Entonces, creemos que el Estado tiene que desarrollar toda una estrategia fundamentalmente de vínculo, caminos rurales, colegios y escuelas agrarias, fibra óptica, última milla de fibra óptica, para que la ruralidad, lo que pueda generar sea que los hijos de esa ruralidad se queden y tengan un espacio donde puedan quedarse dentro de ese fenómeno cultural y seguir participando y además seguir produciendo. Una de las últimas noticias que me llega y que me alcanza la gente de Apresido, de los diferentes organismos que en la ciudad estamos muy conectados, tiene que ver con uno de los últimos trabajos de FADA, de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que usted seguramente sabrá, presenta un relevamiento semestral donde habla del comportamiento de los precios, donde habla de la diferencia entre lo que recibe el productor y los precios de góndola. Y en uno de los últimos trabajos habló que el precio del trigo, por ejemplo, aumenta 7 veces desde que sale del campo hasta que se convierte en pan. Y pone un par de dibujos con respecto al pan y la carne, que vendría a ser un alimento básico, ¿no?, de los argentinos, y uno puede ver cómo se compone ese precio, ¿no?, donde el trigo tiene un 12,3%, un 5,9% el molino, una gran parte la panadería y un 25% de impuestos. Y esto se ve bastante más marcado en la carne. ¿Por qué los extremos de esta cadena? ¿Usted qué piensa con respecto a esto, no? ¿Por qué los extremos de la cadena, el que produce y el que va a comprarlo, son los menos o los más perjudicados, por decirlo de alguna manera? El que produce porque no percibe tal vez lo que debería y corre con todos los gastos y con todos los riesgos, y el que va a comprar porque no alcanza nunca. Es obvio, eso ha sido la política que nos ha generado el sistema político en los últimos 40 años. Castigar sistemáticamente al productor, exigirle con precios máximos y ponerle precio a lo que produce, ese precio desvinculado con el precio internacional del mismo producto, y al mismo tiempo encarecer toda la logística de distribución, por ejemplo, destruyendo los ferrocarriles, generando un único medio de transporte que es el camión, que es el medio más caro y más contaminante de todo el planeta, encareciendo todo el proceso productivo y además poniéndole una carga tributaria que hace que en general toda la cadena alimenticia, la carga impositiva sea entre el 35 y el 50%. Entonces, castiga al productor, saquea impositivamente toda la cadena y hace todo lo necesario para encarecer toda la logística de distribución. Usted habla algo que, bueno, yo también lo tenía pensado consultarle, y tiene que ver justamente con el tema de los trenes, ¿no? Usted sabe que hemos tenido unas idas y venidas con el tema de trenes, y algunas pareciera como que se está empezando a rever un poco la situación. Salió el primer tren de prueba entre Buenos Aires y Bahía Blanca, por ejemplo. También hay noticias con el puerto de La Plata, con proyectos que hay. ¿Usted qué piensa de este tema de los trenes? ¿Es un tema que le ocuparía, que hay que empezar a ver? Hay mucha noticia de negociados con, por un lado, a veces con China, también con Rusia. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, nosotros lo que creemos que el tren es prioritario. Cuando usted, Gabriela, lee los discursos de Frondizi del año 62, dice que hay que terminar de integrar territorialmente la Argentina, ¿no? Como un desafío de la década del 60. En la década del 90
a través de un proceso en el cual la clase política nos mete adentro de un orden global que destruyó la producción argentina, destruyeron la inversión de 4 generaciones de argentinos, pararon los trenes, regalaron los puertos, pararon los astilleros. Eso era inversión acumulada de nuestros abuelos, de todos nuestros ancestros. Habían puesto plata para generar ese modelo. Uh-huh. El parar los trenes significó desarticular logísticamente y socialmente la Argentina. Entonces, Argentina debe volver a invertir en trenes como lo hicieron nuestros abuelos. La política rompió lo que nuestros abuelos ya habían solucionado, que era el tema de la integración territorial de la Argentina. Argentina debe volver a través de modelos diversos, ¿no? Uh-huh. El Estado debe consorciarse con el capital privado para poder desarrollarlo. ¿Y sabe por qué, Gabriela? Porque el Estado ya no tiene el capital, porque lo ha gastado en gasto corriente, como para volver a invertir en ferrocarriles. Entonces, a través de un modelo de consorcio, debe volver a desarrollar los ferrocarriles en Argentina. Un tema que no lo puedo evitar, a pesar de que no es mi intención. A ver, acá quiero que sea algo realmente positivo, que la gente conozca su pensamiento, pero hay un tema que no se puede obviar, que tiene que ver, hablando del campo, de todo lo que ha pasado todo este tiempo, ¿no? Del tema de las tomas de tierra, en Guaminí la toma de un tambo, estaban hasta vendiendo las vacas del tambo, en Lobería faenaron un toro, un reproductor. ¿Cuál es su visión con lo que hay que hacer respecto a este tema, Juan José? Primero, que el gobierno termine con este modelo de promover la toma de tierra a través de una conducta pasiva o de funcionarios públicos que directamente promocionan la toma de tierra como si estuvieran promocionando la lucha de clase. Esto es una responsabilidad del gobierno. Lo segundo, Gabriela, que ahí es grave, es que todo ese fenómeno de toma de tierra es el botín que el gobierno le está dando a organizaciones paraestatales como la de Grabois, por ejemplo, que están sostenidas por presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo tercero es un tema de orden público. Argentina debe volver a restaurar un modelo del orden público donde el Estado intervenga en la defensa del ciudadano en esta comisión de delitos. Ahora, Gabriela, yo lo que digo es, yo ya sé qué es lo que va a hacer el gobierno. Y los argentinos sabemos que en esta materia qué va a hacer el gobierno. Lo que yo hoy estoy planteando es que quiero saber qué va a hacer la oposición. Nosotros estamos pidiendo a la oposición en el Congreso una interpelación clara a Victoria Donda, por ejemplo, uh-huh, funcionaria del Estado Nacional que estuvo presente en las tomas de tierras en Entre Ríos. Le estamos pidiendo una interpelación a la ministra de Desarrollo Social para que explique cuáles son los presupuestos que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social en subsidiar las hordas que ocupan el espacio público, que intimidan a los argentinos y que ahora toman tierra. Y la oposición no reacciona. Entonces, el gobierno, a través de las herramientas del Estado, debe volver a imponer el orden público, por un lado, y por otro lado, la oposición debe velar para que se interpele a los funcionarios públicos que son promotores de esto. Mire, Gabriela, la Argentina ha entrado en un proceso de anarquía. Y anarquía no es cuando nadie manda, anarquía es cuando mandan todos. Uh-huh. Es un tema que merece ser tratado. Me están llegando, Juan José, algunas consultas que voy a pasarle a usted. ¿Qué opinión le merece el aglomeramiento excesivo de población que se ha dado en el conurbano durante los últimos 30 años? ¿Si va a implementar políticas a mediano y largo plazo para intentar que la distribución poblacional sea más equitativa en el territorio? ¿Qué políticas implementaría? Sería la pregunta aquí. Muy buena pregunta, una pregunta absolutamente estratégica. La Argentina tiene dos problemas, la falta de población y la distribución demográfica, que son dos problemas concurrentes y además muy complejos, ¿no? Porque tienen que ver no solamente con la cantidad de habitantes en relación al territorio, sino además cómo están distribuidos. Bueno, uno de los proyectos que nosotros... ¿Se me escucha, Gabriela? Perfectamente, sí, perfectamente. Bien. Uno de los proyectos madres que nosotros estamos, que ya lo anunciamos el año pasado en la campaña, yo lo anuncié en el debate, es el traslado de la capital federal. Uh-huh. El traslado de la capital federal, obviamente,
no es momento de hablar ni dónde, ni cuándo se hace. El traslado a la capital federal, primero, lo que va a descentralizar es a Buenos Aires, ¿no? Que es uno de los núcleos de problema de la centralización de todos los factores de poder en Buenos Aires. Uh-huh. Segundo, lo que va a traer es, en un proceso de 6, 7 años, la mudanza de 6, 7 millones de personas. Como generan todos los cuando Brasil, en la década del 70, saca su capital y la traslada a Brasilia, lo que hace es esto, es trasladar con el tiempo, alrededor de 10 millones de personas. Entonces, este es uno de los fenómenos. Después lo que hay que generar, cuando el gobierno habla de la toma de tierras, cuando Grabois habla de la toma de tierras y Fernández dice, bueno, eso es un tema, la distribución de tierras es un tema que hay que analizar en la Argentina. Eso es un disparate absoluto. Lo que hay que hacer es un plan de promoción de reubicación de empresas y planes de vivienda para que la gente que trabaja lo pague con el tiempo, con empleo, con salario genuino, e ir poblando de a poco, volver a poblar la Argentina a través de la promoción de las comunicaciones, a través de la promoción, ya le digo, del medio de transporte de ferrocarril. Hay muchas políticas que se pueden hacer. Bien, estoy intentando también ver a dos manos, porque me están llegando los mensajes, no quiero dejar a nadie afuera con esta posibilidad de comunicarse. Por un lado, gracias a quien dice excelente invitado, con mucho aplauso. Gracias, Juan José. Por otro lado, otro mensaje, clarísima su posición. La Argentina necesita que el Estado deje más tranquila a la gente para poder producir. Respecto de las formas, toda la razón, la oposición no existe en el Congreso, en el Gobierno deben dejar de amparar las tomas y a los funcionarios que las promueven. Bueno, mensajes que van llegando, pero tengo más preguntas, Juan José, para usted. Una de ellas es si cree que su pasado en las Fuerzas Armadas le juega en contra políticamente en este país. Injustamente, opina el que manda el mensaje. ¿Piensa en un armado político que tenga en cuenta esto? No, al contrario, mi pasado militar a mí me ha jugado toda mi vida a favor. Yo soy un hombre profundamente orgulloso y agradecido de la patria y del ejército argentino. No, para nada, no creo que me juegue en contra. Creo que es un factor, el hecho de haber sido soldado, hoy en la política me planta como una persona que ha servido 22 años en su país, que ningún político lo ha hecho. Y segundo, el hecho de tener el honor de ser veterano de guerra, también creo que me posiciona dentro de la clase política, porque ninguno de los políticos que hoy usted los ve actuar ha servido a su país. Así que al contrario, creo que es una enorme ventaja el hecho de haber servido a la patria en este momento para presentarme como actor político. Acá me preguntan, José, si va a hacer alianza con López Murphy. No, mi intención no es hacer alianza. Yo creo que ya el modelo de alianza está agotado en la Argentina. Creo que lo que ha generado es un modelo político que ha destruido a los partidos políticos. Nuestra estrategia es el armado del partido político. Estamos trabajando en 17 provincias argentinas. Creo que vamos a llegar en 14, 15, para que en el 2021, con partido propio, vamos a ir a disputar a nivel municipal, provincial y nacional. Ahora, eso no quita que yo invito a todos los hombres y mujeres que participan en nuestros mismos valores, que quieran venir a trabajar con nosotros y aportar políticamente, pero alianzas no pienso hacer. Bien, y justamente en este camino llega la pregunta que dice que me gustaría saber cómo tiene pensado captar o traer a tanta gente afín a los valores y pensamientos de NOS. Lamentablemente, con los grandes medios hegemónicos que hoy tenemos, hacen la tarea muy difícil para que se conozca la plataforma, los valores o las políticas de NOS. Y yo le sumo a este mensaje que, ¿por qué cree usted, Juan José, que hace tantos años pareciera que la política argentina es un Boca River, que hay dos opciones únicamente y se lleva desde todos lados a la gente a que tenga ese círculo vicioso y no animarse a cambiar por una opción cualquiera sea, ¿no? Pero una opción tercera, alguien que pueda llegar a mostrar otra cosa o hacer algo distinto? Bueno, esos son como 6 tomos, pero sí. Vamos a empezar la respuesta por el principio. ¿Cómo vamos a hacer? Como lo estamos haciendo, Gabriela, el día sábado hicimos la primera campaña nacional de afiliación. El primer punto de afiliación estuvo en Tilcara, el último estuvo en Ushuaia. 150 puntos de afiliación en toda la República Argentina, con más de 1.700 personas voluntarias trabajando.
Y la verdad que fue un éxito, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de afiliaciones que hemos generado, sino de la presencia política que hemos tenido a lo largo de todo el territorio nacional. Y para nosotros es un síntoma de mucha tranquilidad no estar en los medios masivos de comunicación. Ajá. ¿Por qué? Porque creemos que los medios masivos de comunicación son los comunicadores y los voceros de un sistema político que ha destruido la Argentina. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación participan de un sistema de negocios que siempre está vinculado con el Estado. Entonces, lo que usted hablaba de la polarización que generó la política, ha sido el gran negocio de la clase política. Generar este Boca River que no existe porque los dirigentes pasan de un lado para el otro. Pichetto, que era el gran artesano de toda la ingeniería jurídica de 12 años de kirchnerismo, pasó a ser candidato del otro lado para reforzarlo, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hasta ahora todas las propuestas que se han signado como alternativas han sido funcionales a este Boca River. Entonces es imposible que se desarrolle una propuesta. Bueno, nosotros hemos tomado la decisión de ser un partido con una plataforma clara, sin ningún tipo de ambajes, sin controversia, es decir, nosotros claramente nos presentamos con lo que pensamos y con lo que sentimos y con lo que decimos, y mucha gente todos los días cada vez más se nos suma. Y lo va a ver en las elecciones del año que viene. Me imagino, hablando de los que se suman, acá me preguntan a ver si llamaría a la doctora Chinda Brandolino para trabajar con usted en salud. Otra referente, ¿no? Están todos invitados a participar. La señora Brandolino sabe que tiene siempre un espacio con nosotros para participar, tanto en cualquier modelo de gestión como en nuestras listas. Bien, bien. Y la última, porque bueno, no se nos fue el tiempo, pero ya me extrañaba que no cayera una pregunta así. Me preguntan qué perspectivas tiene con respecto a la aprobación de la ley del aborto, qué opina sobre lo que puede llegar a suceder. Yo le sumo en el corto plazo, ¿no? Ya que desde el gobierno insisten que es un tema prioritario. Bueno, yo creo que acá le marca una de las cosas más claras que tuvo la política de los últimos 40 años, la impostura, ¿no? Uh-huh. La impostura significa ser un impostor. El presidente Macri, cuando era candidato, dijo que iba a defender la vida del momento de la concepción y mandó la ley de aborto al Congreso. El presidente Fernández dijo que iba a mandar la ley de aborto al Congreso porque era un abortista claramente convencido, pero no se anima a mandar la ley al Congreso porque tiene miedo de sufrir las consecuencias políticas que sufrió el presidente Macri. Entonces, acá todo el mundo juega para la tribuna, Gabriela. La pregunta es si era tan prioritario el aborto este año, ¿por qué no mandó la ley al Congreso? El presidente Fernández está contando los votos que tiene en el Senado y sabe que la gente va a salir masivamente a la calle y ya no solamente en una protesta de carácter o en una petición por la ley del aborto. El enojo que hay en la Argentina, si él presenta la ley del aborto, va a hacer que la gente salga enojada a la calle. Y el presidente Fernández lo sabe. Juan José, lo tengo que dejar por ahora, ya hemos completado el tiempo que tenemos a mano. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa, seguramente no va a ser la última vez. Y bueno, acuérdese que aquí hay mucha gente que lo está esperando, que sería lindo tenerlo de primera mano con todas las condiciones, los protocolos, lo que haya que hacer, lo que haya que organizar. Así que cuando tenga la agenda me avisa, yo le aviso a la gente y realmente seguramente lo van a ir a escuchar. Un gusto haberlo tenido acá en el programa, le agradezco la deferencia de estos minutos. No, la agradecida soy yo, Gabriela, y ya por supuesto que le voy a avisar cuando vaya para atender. Muchísimas gracias por su llamado y a su disposición. Que tenga buena jornada. El señor Juan José Gómez Centurión, bueno, uno de los referentes en política para mucha gente, nos habían pedido una comunicación con él, bueno, y aquí estuvo. Gracias a la gente que se comunicó, nosotros nos quedamos sin tiempo, los dejo